¿Confiarías en un diplomático que asegura trabajar para el gobierno de nuestro país vecino? ¿Qué pensarías si te dijera que su residencia está en una zona exclusiva de la Ciudad de México y que ha recorrido el mundo entero como representante oficial? Ahora imagina que ese mismo hombre te invita a una cita, te ofrece una copa de vino y una tabla de quesos. Y lo siguiente que recuerdas es despertar desnuda en un lugar que no reconoces sin entender qué fue lo que ocurrió. Esta es la historia de Brian Jeffrey Raymond, el diplomático de la Embajada de Estados Unidos en México, que usó su cargo, su carisma y su inmunidad para drogar y abusar sexualmente de mujeres mexicanas durante años. ¿Hasta dónde puede llegar el poder de alguien que se ocultaba bajo un traje y una sonrisa? Quédate hasta el final, porque los detalles que se han revelado en más de 190 páginas desclasificadas por el Departamento de Justicia te van a dejar en shock. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más relatos que deben ser contados. Las citas perfectas que terminaban en pesadilla. La historia de Brian Jeffrey parece sacada de una serie de suspenso, pero sucedió aquí, en la vida real. Desde 2018, este hombre era primer secretario de la Embajada de nuestro país vecino en México. Un alto cargo diplomático con pasado en la CIA y formación internacional. No había nada en su historial que despertara sospechas, ni una multa de tránsito, pero detrás de esa fachada se escondía un depredador. Su modus operandi se repitió una y otra vez. Publicaba fotos en las que parecía amable y confiable. Se describía como diplomático, culto y viajado, y no mentía, lo era. Contactaba a mujeres mexicanas a través de aplicaciones de citas como Tinder o Bumble. Las citaba por lo general en espacios públicos. Luego ofrecía llevarlas a su residencia oficial en Polanco, una zona de alto nivel donde se ubicaban varias embajadas. Ahí comenzaba el ritual: vino, quesos, carnes frías, chocolates, todo parte de un menú que en realidad escondía drogas. Las mujeres comenzaban a sentirse confundidas, somnolientas. Después, simplemente perdían el conocimiento y al despertar se encontraban desnudas, en algunos casos con Brian encima, en otras solas, pero con huellas claras de abuso. ¿Te imaginas el terror de despertar así, en una casa custodiada por diplomacia extranjera? Y peor aún, saber que no puedes denunciarlo porque él tiene inmunidad. Una de las víctimas gritó desde el balcón de esa casa en Polanco, pidió ayuda y alguien llamó a una ambulancia. La policía llegó, pero no pasó absolutamente nada. Brian fue liberado por su estatus diplomático y ella en su testimonio declaró: se comportaron de manera horrible conmigo, incluso quisieron culparme por lo sucedido, por haber salido con alguien que no conocía. ¿Cuántas veces más vamos a responsabilizar a las víctimas por confiar? ¿Hasta cuándo la inmunidad será sinónimo de impunidad? Del archivo secreto al horror revelado. Gracias a la desclasificación de documentos en Estados Unidos, hoy sabemos que Brian abusó sexualmente de al menos 9 mujeres en México y otras 18 en distintos países. Los ataques ocurrieron entre 2006 y 2020 en varios lugares donde había estado trabajando para el gobierno de ese país. Durante ese tiempo las grababa, les tomaba fotos mientras estaban inconscientes y las violaba. Todo desde su residencia oficial, pagada por ellos. Y no eran casos aislados, todos los testimonios coinciden en lo mismo: sustancias en bebidas, pérdida de conciencia, espacios en blanco, despertar sin ropa, con miedo y con vergüenza. Una de las mujeres dijo: conocí el verdadero miedo a perder la vida, a no poder respirar, a no poder ponerme de pie. Otra confesó: no quería que la gente se enterara de lo sucedido, porque me daba vergüenza, porque me juzgarían, porque la sociedad juzga a las víctimas y porque nos hacen responsables de todo. ¿Te parece justo que aún hoy se cuestione a las víctimas por atreverse a salir a una cita? Raymond llegó a nuestro país como diplomático en agosto de 2018. Desde entonces comenzó a utilizar su posición para buscar víctimas. Lo hacía desde su departamento en Polanco, pero también desde hoteles en distintas zonas. Siempre el mismo patrón, siempre el mismo final. Una víctima, identificada como la número 12, relató que lo conoció el 15 de septiembre de ese año por Bumble. Él la citó en su residencia oficial, le ofreció comida y bebida, y después, nada. Despertó sin saber qué había pasado.
Otra mujer que viajó a México por trabajo en noviembre de ese año también cayó en su trampa. Bebieron vino en un hotel y perdió la conciencia. Luego supo por el FBI que Raymond le tomó 33 fotos y la grabó en video mientras abusaba de ella. Pero ¿cómo alguien así logró ocultar tanto? Brian Jeffrey tenía un perfil impresionante, estudios en Marquette, Georgetown y la Universidad George Washington. Fluía en inglés, español y chino mandarín. Representó al gobierno estadounidense en más de 25 países, tenía 23 años de servicio y evaluaciones impecables. En sus fotos y en persona parecía el hombre perfecto, educado, culto y carismático, pero debajo de todo eso había un ser abominable que utilizó su inteligencia para manipular, sedar, violar y escapar. Una víctima fue contundente, era un depredador sexual natural, pero con su entrenamiento se convirtió en un monstruo, poderoso y peligroso. Finalmente, la justicia. Fue hasta años después, tras numerosas denuncias y pruebas recolectadas por el FBI, que Brian Jeffrey Raymond fue sentenciado a 30 años de prisión. Su caso expuso no solo los horrores que cometió, sino también cómo el poder diplomático puede ser utilizado para evadir la ley, al menos por un tiempo. Y aunque hoy está tras las rejas, las víctimas aún luchan contra la ansiedad, la culpa y la deshonra. Ninguna sabía que había sido grabada en su estado de vulnerabilidad y muchas de ellas aún no pueden recordar todo lo que ocurrió. Mi cuerpo parece un cadáver en su cama, dijo una de ellas al recordar una de las fotos. El trauma permanece y varias no pueden recuperar esos recuerdos. Además de la prisión, Raymond deberá pagar $260,000 a sus víctimas, registrarse como delincuente sexual y permanecer bajo vigilancia de por vida tras su liberación. La CIA, en un intento por deslindarse, condenó en los términos más enérgicos sus crímenes y aseguró que ha implementado medidas para garantizar un entorno seguro. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Cómo fue posible que un funcionario con ese historial operara durante tanto tiempo sin ser detenido? ¿Pero tú qué opinas de este caso? ¿Crees que la inmunidad diplomática debería seguir siendo un escudo para criminales? ¿Y tú confías en lo que ves en una app de citas? ¿Cómo se puede evitar caer en redes como estas sin vivir con paranoia? ¿Conoces algún caso similar o sabes de alguien que haya utilizado estos métodos? Déjanos saber tus comentarios, comparte este video si crees que estas historias no deben quedar en silencio y por supuesto, dale like si consideras importante visibilizar este tema. No olvides suscribirte para seguir viendo contenido como este.